este medicamento, al unirse con las plaquetas, inhibe la COX-1 en forma permanente y además inhibe la agregación plaquetaria hasta que se terminen las plaquetas, hasta que se termine la vida media de las plaquetas. Y de alguna manera los agentes antiplaquetarios desempeñan un papel fundamental en el tratamiento de los pacientes con arteriopatía coronaria. ¿No? Estos medicamentos inhiben en forma irreversible esta ciclooxigenasa y bueno, inhiben la producción final que es el tromboxano A2, por lo tanto esta inhibición plaquetaria da como resultado que persista este evento cuando menos durante 10 días, ¿no? Y podemos tener una mejor fluidez de la sangre en este aspecto. Entonces, el ácido acetilsalicílico es más eficaz como antiplaquetario selectivo cuando se toma a dosis bajas vía intervalo que como analgésico precisamente dicho. Otros medicamentos que son los antipolipedimiantes, estos son medicamentos como las famosas estatinas y que de alguna manera nos van a mejorar bueno, hay medicamentos que disminuyen el colesterol, los ácidos grasos y evitan algunos eventos cardiovasculares. Podemos tener inhibidores importantes de la HMG, coenzima A, como son las famosas estatinas, que nos disminuyen estos eventos, ¿no? Y ahora en el otro grupo, en la angina inestable, o sea, ya sea con elevación o inhibición del segmento ST, los angina inestable de infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST, bueno, pues nosotros podemos ocupar algunos medicamentos muy parecidos a los que se ocuparon ahorita en este grupo que acabamos de ver, como son los betabloqueadores, como son algunos otros medicamentos como los bloqueadores de los canales del calcio. Entonces, este es un evento que puede manifestarse como la primera presentación de la arteriopatía coronaria crónica o en pacientes con antecedentes de arteriopatía coronaria crónica. Entonces, permítame un momento. Perdón muchachos, me da mucha pena, pero hay veces que hay algunas llamadas que por más que quiera no necesito contestar. Pero bueno, estábamos hablando en relación a la angina inestable e infarto del miocardio sin elevación del segmento ST.
Entonces mencionamos que el tratamiento es muy parecido a los que acabamos de ver ahorita, como la etiopatía coronaria crónica, y que de alguna manera los objetivos del tratamiento son aliviar los síntomas isquémicos. O sea, hay que quitar el dolor, para eso podemos ocupar morfina, para eso ocupamos nitrovasodilatadores, evitar la formación adicional de trombos, en este caso, en el sitio de la ruptura podemos ocupar ácido salicílico, podemos ocupar heparina, podemos ocupar antagonistas beta-adrenérgicos u otros antiplaquetarios importantes como la bilvalirudina, como el copidogrel, que son inhibidores importantes de la formación de trombos, que son muy importantes en este evento. Entonces, estos son tal vez lo que tendríamos que hacer. Los trombolíticos están contraindicados en pacientes con angina inestable o con infarto agudo del miocardio o con la arteriopatía coronaria o infarto del miocardio sin elevación del segmento ST. Acordémonos, tendremos que ocupar entonces fármacos antianginosos, heparina, ácido salicílico y algunos otros medicamentos que hagan el adelgazamiento de la sangre. Por el otro lado, el infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST, esa es una urgencia importante. Ahí necesitamos permeabilizar el vaso, ya lo habíamos comentado. Se ha visto que los pacientes que reciben tratamiento trombolítico, que es el medicamento para poder permeabilizar el vaso, ese es el informe más importante, porque hay dos enfoques para abrir la arteria coronaria obstruida. Uno que es el farmacológico, que es el famoso, la trombolisis, o sea, meter medicamentos que lisen el trombo. Y el otro es un mecánico o una angioplastía o derivación coronaria. Esto se llama un stent, estos famosos stent pueden empezar a liberar ahí alguna sustancia que hace que se libere o que se permeabilice el vaso, ¿no? Entonces, los trombolíticos son muy importantes. Se ha visto que el tratamiento trombolítico de las 2 horas siguientes a la aparición de los síntomas tienen una tasa de supervivencia el doble en comparación con los pacientes que reciben tratamiento trombolítico por más de 6 horas después de la aparición del primer síntoma. Entonces, hablamos de esto, hablamos de todos los eventos tan importantes que tienen, hablamos de los nitratos como medicamentos importantes. Es necesario que nosotros sepamos dónde los vamos a ocupar. El día de ayer creo que habíamos dejado un poquito en relación a la farmacocinética, no sé si hablamos de esto, pero es un medicamento que se absorbe rápidamente por cualquier vía, los nitratos. Pueden administrarse, ya lo vimos, una tablita que nos mencionaron o que nos pusieron sus compañeros, tanto en forma sublingual como en parches, eso, como en forma inhalatoria por la vía oral, como sufren una rápida e importante biotransformación. Ya vimos que se unen en 60%, la mayoría de ellos, a las proteínas plasmáticas. El isosorbit se biotransforma en mononitrato, después 5-mononitrato de isosorbit que se inactiva por glucoconjugación y se elimina por vía renal. Los niveles plasmáticos de los nitratos y de isosorbit no se modifican en fumadores ni en presencia de insuficiencia renal. El otro 5-mononitrato de isosorbit no sufre un efecto de primer paso, por lo que su biodisponibilidad es muy alta, es hasta el 100%, y una semivida prolongada que va más allá de las 4 horas. Entonces, este es el evento. Ahora vamos a ver qué pasa con la tolerancia. ¿Qué pasa con cuando nosotros estamos dando dosis repetidas de este medicamento? Y si después de tanto tiempo ya no vamos a tener el efecto que nosotros alcanzamos en estar utilizando en forma constante el medicamento. Ok, seguimos ahora sí. Sí, buenas tardes, y continuando pues con la tolerancia, si tiene que va a ser que los nitratos van a generar tolerancia si se realiza una administración Hazme un repetida de estos favor, mismos. hazme un favor. ¿Podrías hablar un poquito más alto? No sé Sí, por qué mi doctor. volumen está un poquito con problema, pero Sí, sí me doctor. gustaría escucharte un poco, pegarte al micrófono, no sé. Ajá. Ajá, ¿ya me escucha un poco mejor? Mejor, mucho mejor. Sí, entonces tenemos que esta administración repetida o continua de nitratos, que puede ser por
por ejemplo, por vía intravenosa, una administración continua por vía intravenosa o por un parche que va a producir una liberación lenta de los nitratos. Vamos a tener que esta administración pues, puede producir una disminución en la intensidad y la duración de sus efectos. Esta tolerancia va a aparecer entre las 24 y 48 horas de la administración de los nitratos y también esta tolerancia se va a quitar de forma bastante rápida, ¿no? Antes de 48 horas sí se suspende el medicamento y este es uno de los mecanismos para evitar esta tolerancia. En el caso de que por ejemplo, se esté llevando la profilaxis crónica de la angina, o se pueden pasar periodos en los que se suspenda la administración de este fármaco, se recomienda alrededor de 8 o 10 horas, y por ejemplo, en el caso de la angina de esfuerzo, se puede suspender el tratamiento cuando el paciente está durmiendo. Ahora, los mecanismos de tolerancia, en el Velázquez menciona que pueden ser 4, ¿no? El primero menciona que es la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y así como del incremento del tono simpático, que sería como una especie de reacción fisiológica frente a la disminución del retorno venoso y también a la disminución de la presión arterial que se puede producir por la administración de los nitratos. El segundo mecanismo sería la disminución de los depósitos intravasculares de grupos sulfidrilo, así como también la disminución de la formación de nitrosorioles y la formación del óxido nítrico. Pues ya vimos anteriormente que en algunos nitratos se van a combinar con grupos sulfidrilo y de esta forma van a poder estimular a la guanilil ciclasa. También pues el óxido nítrico, si no se forma, pues no va a poder estimular a la guanilil ciclasa, no se va a poder formar el GMP cíclico y pues no se va a poder producir esta acción, la acción de los nitratos. En otro mecanismo podría ser la menor producción de la GMPC, del GMP cíclico, y puede ser producido por una disminución en la actividad enzimática de la guanilil ciclasa o por una actividad incrementada del enzima que va a degradar al GMP cíclico. Y como último punto se mencionaba que podría producirse tolerancia por una disfunción endotelial debido al tratamiento crónico con nitratos, ya que este tratamiento crónico podía inducir que el endotelio liberara anión superóxido que podría inhibir el óxido nítrico, así como también este mismo anión superóxido puede estimular la liberación de endotelina 1 que va a sensibilizar a las fibras musculares lisas del endotelio con la acción de, por ejemplo, la angiotensina 2. La siguiente, por favor. A ver, permítame un momentito. O sea, la tolerancia puede evitarse administrando también nitratos en forma intermitente, ¿eh? Es decir, o intercalándolo un periodo de tiempo sin fármaco y luego otra vez se les da. De esa forma, pues, de alguna manera no puede aparecer esta tolerancia, ¿no? Por ejemplo, omitiendo algunas dosis. En algunos pacientes a veces se omite una dosis nocturna para evitar esto. De esta forma aparecen picos y valles en las concentraciones plasmáticas del fármaco. Durante esas valles, o sea, cuando el medicamento llega hasta abajo, la concentración es inferior a la mínima, lo que permite que las fibras lisas recuperen la sensibilidad a los nitratos y por lo tanto no haya esta acción de tolerancia, ¿no? Esto podría hacerse en relación a la tolerancia para evitar este evento tan importante. Bueno, la tolerancia, como dice su compañero, se ha atribuido a diferentes factores. Algunos depósitos intravasculares de grupos sulfidrilo que producirían una reducción en la formación de nitrosotioles y óxido nítrico, que de alguna manera es lo que lleva a una menor activación de la guanil ciclasa. Acuérdense que el objetivo es la guanil ciclasa, porque la guanil ciclasa es la que va a producir óxido nítrico. Otro sería una menor producción de GMP cíclico, que es lo que tiene ahí su compañero, y tiene una inhibición en la actividad de guanil ciclasa. Esto tiende a aumentar la actividad en cuanto al GMP fosfodiesterasa. Otra sería una menor biotransformación vascular de los nitratos, una disminución de la formación de óxido nítrico,
este, a pesar de que los niveles plasmáticos de nitratos y sus metabolitos estén de alguna manera aumentados, ¿no? Este podría ser otro. Otro que nos menciona ahí su compañero, que es la activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona y el tono simpático que se produce como consecuencia de la reducción del retorno venoso y de la presión arterial y que contrarresta su acción vasodilatador. Esta activación puede dar tolerancia. Y el último que bueno, pues aquí nos marca cuatro, habrá algunos otros que nos marca un poquito más, que se refiere a la tolerancia que se asocia con mayor producción vascular de radicales libres, como es el superóxido, etcétera, que inhiben o degradan al óxido nítrico y de endotelina 1, que sensibilizan la fibra muscular y que de alguna manera hay acciones vasoconstrictoras de las catecolaminas, serotonina y angiotensina 2, a través de mecanismos que impiden la activación de la proteína C. Ok, bueno, esto es la tolerancia. Bueno, seguimos. Siguiente, por favor. Por algunas indicaciones terapéuticas puede ser para los que se va a utilizar estos fármacos, estos nitratos, puede ser, por ejemplo, en la crisis de angina, en la que ya se mencionó anteriormente que el medicamento con el que se inicia es la nitroglicerina. Se puede utilizar de forma sublingual, como aerosol o por vía intravenosa. De forma sublingual, se le va a decir al paciente, para la administración, se le va a decir al paciente que se siente, que triture, se le va a pasar un comprimido, que lo debe triturar con los dientes y que después debe colocar debajo de la lengua. Y no debe tragar saliva por al menos 1 minuto. Y mediante esta forma de administración, el inicio de acción de la nitroglicerina va a ser de alrededor de 1 a 2 minutos, va a tener un efecto máximo alrededor de los 5 minutos y va a desaparecer en alrededor de 20 a 30 minutos. Ahora, si esta primera administración de nitroglicerina por vía sublingual no calma los síntomas, se puede realizar una segunda dosis, incluso una tercera dosis, pero con intervalos de 10 minutos, ¿no? Y se menciona que si con la tercera dosis no se controlan los síntomas, entonces se debe pensar que es un cuadro grave de angina que tiene un alto riesgo de generar un infarto de miocardio. En cuanto a la administración por aerosol, se pueden hacer 1 o 2 pulverizaciones y va a actuar de forma más rápida que por vía sublingual y que va a ser una vía de elección en pacientes con dentadura postiza o que tengan boca seca. Y en el caso de la vía intravenosa se va a utilizar en el tratamiento de la angina grave y recurrente en pacientes hospitalizados. El libro también mencionaba que en el caso de una administración por vía sublingual del dinitrato de isosorbide, como va a requerir una conversión hepática en mononitrato, sus efectos van a tardar más tiempo en aparecer, alrededor de 13 a 10 minutos, pero que este proceso de conversión hepática también va a producir que sus efectos permanezcan por al menos 1 hora. Y por ello se va a preferir la nitroglicerina, ¿no? Para suprimir un ataque de angina, ya que va a tener efectos mucho más rápidos. Ahora, en el tratamiento de la profilaxis crónica de la angina, pues se pueden utilizar formulaciones que tengan acción prolongada, como pueden ser parches o geles. También se puede ser por vía oral o por vía percutánea, ¿no? En el caso del parches o geles. También se puede utilizar para el tratamiento de la angina de reposo, aunque el libro mencionaba que no son muy eficaces de forma aislada los nitratos y que generalmente se deben asociar a antagonistas de calcio, ¿no? Para controlar los espasmos coronarios. Y en el caso de los síndromes coronarios agudos, se puede utilizar la vía intravenosa en las primeras 24 horas cuando sea el inicio de una angina inestable, y en el caso de un infarto agudo al miocardio sin elevación del segmento CT que esté asociado a hipertensión arterial o que tenga signos de congestión pulmonar. Y también se menciona que posterior a las 24 horas se puede cambiar a un nitrato oral o puede suspenderse la administración, ya que, bueno, el libro mencionaba que no presentaba
una mejoría clínica, ¿no? Que continuar con la administración de nitratos no presentaba una mejoría clínica muy importante posterior a las 24 horas, ¿no? La siguiente, por favor. Y algunas otras aplicaciones que tiene los nitratos, pues, tenemos que por su acción venodilatadora pues van a disminuir el retorno venoso, la presión, el volumen diastólico del ventrículo izquierdo, van a reducir signos de congestión pulmonar y de isquemia cardíaca. Entonces, por tanto, pueden utilizarse en la insuficiencia cardíaca e isquemia que persistente, o en el caso de que haya también un edema agudo pulmonar. Y por su acción de vasodilatación arterial, pues van a producir una reducción de la postcarga y un incremento del volumen en minuto, van a incrementar también la perfusión tisular y así como la tolerancia al ejercicio. Y por tanto se pueden utilizar en casos de disfunción ventricular, hipotensión arterial, donde estén contraindicados vasodilatadores. También se menciona que en el caso de la nitroglicerina intravenosa se puede utilizar para controlar la hipertensión en procesos de cirugía cardíaca o coronaria, en algunas exploraciones hemodinámicas o que acompañen al infarto de miocardio. Y también se puede utilizar para crisis hipertensivas que cursan con dolor precordial. Y por último se menciona que la asociación de nitrato de isosorbide e hidralazina van a disminuir la mortalidad y las hospitalizaciones en pacientes de raza negra que presenten insuficiencia cardíaca sintomática. En estos pacientes en los que algunos otros fármacos no son del todo eficaces. La siguiente, por favor. Sí, a ver, vamos a ver las indicaciones. En realidad, ya nos dijo su compañera varias indicaciones que pues ya habíamos comentado. En vía sublingual podemos dar ese tratamiento de elección para el cuadro de angina de pecho. Se debe iniciar normalmente con una tableta, como dice, entre los dientes, por debajo de la lengua, que no trague la saliva. Un minuto después, por esta vía, hace el medicamento acción, alcanza su efecto máximo en 5 minutos y desaparece en 30 minutos. ¿No? Lo que tendríamos que dar la primera dosis, que si no es capaz de suprimir el ataque isquémico, puede repetirse en intervalos de 5 minutos aproximadamente hasta que tengamos una respuesta pues adecuada en relación al dolor precordial. Si tras la toma de 3 muestras, 3 tabletas, no sé del dolor, es posible que se trate de un cuadro grave, el riesgo de generar un infarto agudo del miocardio es muy, muy, muy alto, ¿no? Entonces, los pacientes pueden administrarse el medicamento después, ya en forma crónica, si es que ya lo tenemos bien establecido, bien reducido. Pueden administrar en forma de entre 5 a 10 minutos antes de realizar el ejercicio, cuando tengan que hacer ejercicio, para evitar una angina inestable y una angina de esfuerzo, ¿no? Podemos dar profilaxis crónica para la angina. Se realizan algunas formulaciones de nitratos por vía oral, por vía bucal, y la formulación de medicamentos detrás del labio, algunos administraciones percutáneas y los parches que se pegan en la piel de nitroglicerina deben adherirse a la piel desprovista de pelo y cambiarse periódicamente hacia al lugar para evitar la irritación cutánea. Los nitratos isquémicos, el dolor anginoso, prolongan el tiempo hasta la aparición de la angina, reducen la depresión del segmento ST en forma importante, que esto es uno de los efectos que hay que tener mucho cuidado con estos medicamentos. Y bueno, en dónde se puede ocupar, ya vimos en esto, también se puede ocupar en la angina inestable para mejorar estos medicamentos. En la insuficiencia cardíaca que no sea severa, chicos, ojo, por una acción venodilatadora reduce la precarga y los signos de congestión pulmonar, ¿no? Puede haberse, ¿no? Además, por su vasodilatación arteriolar disminuye la precarga y incrementa el volumen minuto, la perfusión tisular, la tolerancia, etcétera.
El aumento del volumen minuto contrarresta la disminución de las resistencias vasculares periféricas, por lo que la presión arterial apenas si se modifica. En el infarto agudo del miocardio, los nitratos son útiles en pacientes con infarto al miocardio asociado a hipertensión. Ahí podemos ocuparlo. La administración intravenosa de nitroglicerina en las primeras horas es importante y disminuye el dolor precordial en forma importante. Los síntomas congestivos pulmonares y mejora la función ventricular, mientras que el volumen minuto aumenta en forma importante. También disminuyen la depresión del segmento ST, las arritmias ventriculares, la incidencia de insuficiencia cardíaca. Debe recordarse en forma importante. Ok, ¿seguimos? Ok, ahora hablaremos sobre los bloqueantes beta-adrenérgicos. Bueno, de estos ya se han hablado anteriormente, entonces ahora vamos a hablar de ellos enfocados a la angina. Hay que recordar que estos fármacos producen un antagonismo competitivo irreversible de los efectos de las catecolaminas provocados, porque provocan a través de la estimulación de los receptores beta-adrenérgicos. Ajá. Ok. Ahora vamos a hablar de su mecanismo de acción antianginoso. Bueno, estos reducen la frecuencia cardíaca, la contractilidad cardíaca y la presión arterial. Esto nos ayuda a disminuir las demandas de oxígeno por parte del miocardio. Entonces nos ayudan en esta parte, ¿no? Aunque no actúan de manera directa para modificar el flujo coronario, sí nos ayudan a aumentar el flujo endocárdico debido a esta reducción de la contractibilidad y de la frecuencia. ¿Por qué? Porque nos disminuyen esta fuerza que comprime los vasos y aparte, al disminuir la frecuencia, aumenta el periodo de la diástole, dándole un tiempo de perfusión aún mayor. Entonces, si estamos disminuyendo esta demanda y aparte estamos aumentando esta perfusión coronaria. También se menciona que inhiben la lipólisis. Aquí hay un pequeño error, disculpen, no es disminuye las arritmias, es facilita. Esto es debido a que la captación de ácidos grasos por parte del miocardio disminuyen esta parte de la contractibilidad, pero también hace que se genere una especie de acción detergente sobre el sarcolema, lo cual facilita las arritmias cardíacas. También pueden inhibir la apoptosis cardíaca y la agregación plaquetaria. Entre algunas propiedades adicionales se menciona que tiene propiedades antihipertensivas, antiarrítmicas y ansiolíticas, las cuales pues todas estas son muy beneficiosas para los pacientes con angina. Okay. Ahora hablando de reacciones adversas y contraindicaciones. Vamos a ver, rápido. La activación de los receptores beta en el sistema simpático da lugar a un aumento de la frecuencia cardíaca. O sea, esto nos va a ayudar a mejorar la contracción, la conducción a través del nodo AB. Los antagonistas actúan normalmente como antagonistas como receptores adrenérgicos, reducen el ritmo sinusal, el inotropismo. Acuérdense que aquí el objetivo es mejorar el aporte y la demanda. Los antagonistas beta reducen la demanda de oxígeno del miocardio y reducen la frecuencia cardíaca y la contracción, que este es importante como objetivo. La reducción de la frecuencia inducida por los fármacos también puede aumentar la perfusión de miocardio mediante una prolongación del tiempo de llenado del ventrículo izquierdo o del llenado diastólico. Cuando se utilizan en la angina crónica, los antagonistas reducen tanto la frecuencia cardíaca en reposo como la frecuencia cardíaca máxima durante el ejercicio. Entonces, por regla general, las dosis de fármacos se ajusta para mantener la frecuencia cardíaca en reposo y unos a 50 latidos por minuto para tener una mejor recuperación. Los antagonistas beta suelen administrarse en forma conjunta con otros medicamentos que van a tener un efecto muy parecido, que son los nitratos orgánicos. Con frecuencia, estos pacientes con angina estable
esta combinación suele ser más eficaz que con ningún otro agente utilizado para poder mejorar la acción de estos medicamentos. Los antagonistas beta también se combinan con bloqueadores de los canales del calcio para mejorar la acción en relación al efecto que tenemos como beta bloqueador. Aunque algunos pacientes con angina suelen mencionar que toleran bien los antianginosos y que de alguna manera eso se van a seguir tomando, bueno, esta es una alternativa para esta opción en relación al tratamiento y en relación a lo que les acabamos de decir. Ahora, acuérdense, cuando se emplean para intentar tratar el caso aislado de un paciente con angina espástica, sin obstrucción de la arteria epicárdica, los antagonistas pueden inducir a un espasmo coronario. Por eso no está indicado en los pacientes con angina vasoespástica o pura o variante, ¿no? Esto es muy importante para que nosotros entendamos esto en relación al vasoespasmo y coronario como consecuencia de la vasoconstricción mediada por los receptores alfa en forma importante. Bien, ¿seguimos? ¿Seguimos? Adelante. Sí, doctor. Bueno, ahora hablando un poco de las reacciones adversas y contraindicaciones, tenemos que las reacciones adversas se pueden dividir en generales y por dosis elevadas. En el caso de las reacciones adversas generales, tenemos que pueden aparecer la fatiga, depresión, cefalea, bradicardias, bloqueo auriculoventricular, hipotensión y también impotencia. En el caso de dosis elevadas de la administración de estos bloqueantes beta, pueden dar un aumento del volumen telediastólico del ventrículo izquierdo y también pueden prolongar el tiempo de eyección sistólica. Esto, a su vez, nos va a provocar un aumento en las demandas de oxígeno del miocardio y, pues, por consecuencia, nos pueden contrarrestar estos efectos antianginosos que tienen estos fármacos. Entonces, ¿en quiénes está contraindicado? Bueno, como mencionó el doctor, está contraindicado en pacientes que tienen angina vasoespástica, también en pacientes con asma, hipotensión arterial, cuando la presión arterial usualmente está menor a 90 milímetros de mercurio, el shock cardiogénico, la bradicardia, el bloqueo ventricular avanzado y la insuficiencia cardíaca descompensada. También hay algunas contraindicaciones relativas, como es su uso en personas con EPOC sin broncoespasmo, en el caso de pacientes con diabetes, ya que nos puede enmascarar un cuadro nos pueden enmascarar los síntomas de hipoglucemia cuando estos están tratados con insulina, y también en vasculopatías periféricas. También vemos que en el caso de la supresión brusca del tratamiento con estos bloqueantes, nos puede dar un síndrome de retirada, y este consiste en producir angina, algo, se dice algo raro, ¿no? Pero, o sea, esto produce angina, arritmias y puede llegar a provocar un infarto al miocardio. Entonces, cuando un paciente lleva tiempo ya con un tratamiento, se tiene que retirar de manera lenta, no tiene que ser de manera brusca. Ok, ahora indicaciones terapéuticas. Estas podemos ver que se pueden dividir en dos, para la angina crónica estable y para el infarto al miocardio. Empezando con la angina crónica estable, vemos que sus efectos son que disminuye el número de ataques de angina en estos pacientes. También aumenta la tolerancia de estos pacientes al ejercicio y puede suprimir las arritmias ventriculares graves y puede también reducir la aparición de muerte súbita cardíaca. ¿En quiénes se escogen estos medicamentos? Bueno, en pacientes que ya tengan hipertensión arterial, ataque arritmias e insuficiencia cardíaca, y esto puede mejorar
pueden mejorar su acción en combinación con nitratos y antagonistas del calcio, tal como había dicho el doctor. Medicamentos de elección para estos pacientes, bueno, podemos ver que podemos escoger entre fármacos como el atenolol, el bisoprolol, el metoprolol y el nebivolol, que son bloqueantes beta 1, y también podemos usar el carvedilol, el cual es bloquea los receptores beta 1, los beta 2 y los alfa 1 también. Y tiene algunas otras propiedades beneficiosas para el corazón. Bueno, entre sus contraindicaciones vemos que de preferencia no se ocupa en angina de reposo porque puede asentar el vasoespasmo coronario, debido a que bloquea estos receptores beta-adrenérgicos y entonces hay un predominio del tono alfa en estos vasos. Y ahora pasando a las indicaciones terapéuticas en el infarto de miocardio, vemos que sus efectos van a depender de también dónde se usen, ¿no? Y cuando se usan en las primeras 6 horas, usualmente es mediante una administración intravenosa. Y entonces, esta va a ser en las primeras 6 horas mediante una administración intravenosa y nos va a ayudar a disminuir el dolor, a disminuir el área de necrosis, el área afectada, la disminución de la incidencia de fibrilación auricular, también la disminución de la rotura cardíaca, va a disminuir la posibilidad de un reinfarto y también va a disminuir la mortalidad. También cuando se administra por vía oral en los primeros 28 horas, en los primeros 28 días posinfarto, vemos que está asociado a una baja de la mortalidad, bueno, a una disminución de la mortalidad. Puede llegar a haber bradicardia, pero también disminuye la muerte súbita, disminuye la mortalidad y tiene un efecto antihipertensor y un efecto antiarrítmico. Bueno, en quienes se ocupa esta terapia en personas con hipertensión arterial, con arritmias graves y también insuficiencia cardíaca. Estos también puede llegar, se pueden ocupar tratamientos suplementarios aunados a los cuales son la revascularización coronaria precoz, el uso de antitrombóticos, que igual pues, más adelante en la exposición hablaremos sobre ellos, y las estatinas, que como dijo el doctor son medicamentos hipolipemiantes. Y ahora hablaremos sobre los antagonistas del calcio. Estos van a inhibir de forma selectiva el flujo de la entrada de calcio a través de los canales tipo L. También el equipo anterior ya nos habló sobre estos antagonistas, entonces vamos a hablar de ellos enfocados a la angina. Entonces podemos ver que, empezando a hablar del mecanismo de acción antianginosa, lo podemos dividir en 3, para la angina crónica estable, para la angina de reposo y para la inestable. Empezando con la angina crónica estable, vemos que su acción va a ser vasodilatadora arterial, lo cual va a disminuir las resistencias vasculares. También va a disminuir la tensión parietal y por lo tanto va a disminuir la demanda de oxígeno por parte del miocardio. También esta va a dilatar las arterias coronarias y va a aumentar el flujo subendocárdico. Bueno, esta dilatación de las arterias coronarias nos va a ayudar porque va a aumentar el aporte de oxígeno y también va a aumentar el flujo. A ver, permíteme. Los bloqueadores de los canales del calcio entonces disminuyen la entrada de calcio a través de los canales tipo L, eso ya lo vimos también, ¿no? Disminuyen la concentración de calcio intracelular y tienen como efecto una reducción en la contracción de los cardiomiocitos y las células musculares. Por eso es importante, porque disminuye la fuerza de contracción y además disminuye la frecuencia cardíaca.
Los bloqueadores de los canales del calcio disminuyen la demanda de oxígeno del miocardio, que es el objetivo de estos medicamentos. Y también podrían aumentar el suministro de oxígeno al miocardio. Por eso estos bloqueadores reducen la demanda de oxígeno y mediante la disminución de las resistencias periféricas, o sea, disminuyen las resistencias periféricas en forma importante, porque en la periferia esta entrada en las células musculares de los vasos es necesaria para la concentración importante, y por lo tanto es un factor determinante fundamental en el tono vasomotor en reposo. El bloqueo de los canales del calcio causa relajación del endotelio o del endotelio del músculo liso vascular, y de esta forma reduce las resistencias periféricas. También puede incrementar el suministro de oxígeno al miocardio mediante el flujo del aumento mediado por el calcio en el tono del vaso. Entonces es importante. Sin embargo, la combinación de estos medicamentos o de estos mecanismos vasodilatadores en los efectos clínicos de los bloqueadores de los canales del calcio es todavía un poco controversial, porque algunas anomalías metabólicas derivadas de la isquemia miocárdica derivan en producir una respuesta vasodilatadora mínima con liberación de la modulación de los efectos farmacológicos. Entonces, diferentes clases de estos canales, de estos bloqueadores de los canales, tienen en forma de importancia. Habíamos dicho la comparación del verapamil y el teacen, y las de hidropiridinas son selectivas para los canales del calcio, para la vasculatura lisa, más el diltiazem y el verapamil, ¿no? Los otros, las de hidropiridinas, nos ayudan muchísimo en los eventos vasodilatadores para disminuir la presión arterial. Ok, seguimos. Para terminar esto, tal y como dijo el doctor, en el caso... A ver, habla más fuerte porque no te oigo, no sé, algo pasa. Sí. Ahí, doctor, ahí está bien. A ver, habla más fuerte. ¿Y ahí está bien, doctor? Ajá, a ver, voy a apagar aquí mi ventilador porque no me deja oír. Ajá, te escucho. En el caso del verapamil y el diltiazem también está asociado a una disminución de la frecuencia cardíaca y del inotropismo. Esto es muy beneficioso debido a que, como ya hemos venido repitiendo en algunas ocasiones, la disminución de la frecuencia cardíaca nos va a ayudar a este aumento en el periodo de la diástole para que pueda poder esta perfusión, y en el caso del inotropismo le ayuda también a esta perfusión y disminuye las demandas de oxígeno. Y ahora, hablando de su uso, de su mecanismo de acción en la angina de reposo, vemos que va a disminuir el tono coronario y va a suprimir los cuadros de vasoespasmo. Esto puede ser mediante la inhibición de la actividad miogénica arterial, el retraso de la degradación de la adenosina, la cual tiene un efecto vasodilatador coronario, o también por la facilitación de la liberación del óxido nítrico. Y en el caso de la angina inestable, vamos a ver que reduce la frecuencia y la duración de los ataques isquémicos. Esto gracias a disminuir las demandas de oxígeno por parte del miocardio, disminuye la agregación plaquetaria y también por la supresión de los vasoespasmos. Ok. Ahora, hablando de las reacciones adversas y contraindicaciones, vamos a ver que las reacciones adversas se pueden dividir en tres: vasculares, digestivas y cardíacas. En el caso de las vasculares se encuentran los sofocos, las cefaleas, la hipotensión y el edema pretibial. Estos son más frecuentes cuando se usan dihidropiridinas. En el caso de las digestivas puede haber una hiperplasia gingival y un estreñimiento, usualmente cuando se usa verapamilo.
y también en algunos casos cuando se ocupa diltiazem. Y en el caso de las... disculpen, aquí me equivoqué. Este es en el caso de las cardíacas. La bradicardia, el bloqueo AB y la depresión de la contractibilidad son usualmente cuando se ocupan el verapamilo y el diltiazem. En el caso de las digestivas, que son la hiperplasia gingival y el estreñimiento, son más frecuentes cuando se ocupa solamente verapamilo. Ahora, en el caso de las contraindicaciones, en las generales vemos que puede llegar a haber una hipotensión, donde la presión arterial sistólica puede ser menor de 90, donde tienen una presión arterial sistólica menor a 90, pacientes con shock cardiogénico, estenosis aórtica grave, miocardiopatía obstructiva, y en el caso de pacientes que toman o están en tratamiento con inhibidores e inductores de la CYP3A4, en este caso es importante saber si están teniendo este tratamiento, porque estos medicamentos también son biotransformados por esa misma igual por el CYP3A4. Entonces, se tiene que tener en cuenta para ajustar, este tratamiento. En el caso del uso de verapamilo y diltiazem, pueden provocar bradicardia, síndrome del nódulo, en este caso están contraindicados en pacientes con bradicardia, un síndrome del nódulo auricular enfermo, en bloqueos AB, en la insuficiencia cardíaca y la disfunción ventricular previa. Y para las dihidropiridinas, las contraindicaciones son en pacientes con isquemia o síndrome coronario agudo. Bien, ¿seguimos? Creo que lo vemos mañana esto. Aquí, que son las indicaciones terapéuticas. Bueno, creo que de hecho ya la vimos. Angina estable, angina inestable. Y los usos en relación al diltiazem y el verapamil en sus indicaciones terapéuticas, porque mejoran la fibrilación, las taquiarritmias, etcétera. Pero bueno, mañana lo terminamos. Creo que con esto casi ya terminamos esto. ¿Qué sigue, perdón? Glucosia cardíaca, doctor. ¿Pero con esto ya terminamos? No, doctor, todavía faltan otros fármacos. Sí, faltan los trombolíticos y faltan el ácido salicílico como medicamentos que nos ayudan, ¿no? Ok, sí, bueno, mañana nos vemos. Mañana vamos a ver la mitad nada más. La mitad les voy a dar un repaso rápido para el examen que tenemos el sábado, ¿correcto? Sí, doctor, muchas gracias. Acuérdense que el examen es a la 1 el sábado, ¿sale? Bueno, sí, nos vemos mañana, muchachos. Excelente jueves, hasta luego. Cuídense mucho.